Vale, pues en esta ocasión vamos a trabajar lo que es Morfo 1, que creo algunos ya habían llevado 2, algo así tengo entendido. Vale, de verdad el temario está pesado, se los voy advirtiendo de una vez, porque si son varias unidades para el tiempo que tenemos, voy a tratar de simplificarlo lo más posible, porque si hay muchas cosas que por más que yo les quiera enseñar, pues si no se va a poder. Pero de todas formas, recuerden, si necesitan alguna asesoría, cualquier otra situación, me pueden decir y con gusto. Entonces, vamos a empezar a ver esto. Si quieren ir tomándole captura, apuntando las unidades, son, me parece, 7. Entonces, y para lo que les piden y para el tiempo que tenemos, entonces va a ser intensivo, sí, pero pues digo, voy a tratar de que esto pues se pueda simplificar lo más posible. Porque por lo menos la clase de hoy, la verdad, no les aseguro que la terminemos. No está complicada, pero es que sí son algunas cositas que les tuve que meter ahorita porque no las vamos a volver a tocar y necesito que comprendan eso para posteriormente poder ir trabajando. Hay otras que sin problema yo les puedo ir enseñando durante las demás unidades, perdón, pero pues al menos para esta primera, pues sí, les metí algunas cosas que creo yo son necesarias, son base para poder continuar. Entonces la unidad uno, que es la que vamos a ver hoy, pues es la de niveles de organización. Creo que ahí no hay un gran, pues, complejidad, pero pues digo, sí son varias cositas. La siguiente que nos toca es óseo y muscular, pero es que yo lo voy a manejar así porque no le veo mucho caso separarlo biología con fisiología, porque pues van juntas. Entonces vamos a ver primero en esas dos sesiones óseo y luego muscular. Ya después vamos a meter tegumentario porque pues es en una clase que queda. A lo mejor hasta en una hora y podemos avanzar a otro. No hay tanto que ver allí en piel porque no vamos a ver estratos córneo, no vamos a ver capas sebáceas ni nada de eso. Únicamente pues lo que corresponde a pues, a histología como tal. Era lo que les decía, por eso es que muscular lo voy a trabajar junto con óseo, porque digo, no tiene mucho caso separarlo, van juntos y me da para trabajarlos así. Entonces, eso lo vamos a ver, de esa forma los vamos a ver juntos. En los que sí les voy advirtiendo que sí me voy a tardar un poquito, a lo mejor hasta 2, 3 clases, dependiendo cómo veamos, es tanto en lo que es cardio como neuro, porque son muchas cosas, a una sola sesión no nos va a dar y si necesitamos abarcar al menos lo más posible. Paola, Sí, profesor, disculpe. Lo que pasa es que no se vio en la pantalla la unidad 2. ¿Cree que lo pueda pasar nuevamente, por favor? Gracias. está. 2, óseo, que digo en sí 2 va a ser muscular y óseo, por eso lo voy como que así saltando. Pero pues sí, para que vayan viendo más o menos que vamos a ver, que vayan ahí estudiando. Igual les voy a ir dejando algunas lecturas para que pues vayan ustedes ahí repasando. ¿Vale? No les voy a dejar los libros completos porque la verdad no va. Entonces les voy a dejar nada más los apartados, los capítulos específicos de cada sistema. Ya si quieren completos los libros, pues igual les puedo compartir alguna carpeta donde tengo varios. De comentario muscular. Y les digo, vas que cardio sí nos vamos a tardar un poquito, porque aquí lo ponen así nada más como que estructural, ¿vale? Y ya revisé el otro temario, entonces más vale que adelanten para los que aún no llevan 2. Y aquí porque pues tenemos que ver tanto pues lo que es estructura, lo que es asociaciones, por ejemplo, si vamos a ver arterias, si vamos a ver corazón, pues tenemos que ver gasto cardíaco, si vamos a ver circulación, pues tenemos que ver obviamente contracción, fisiología cardíaca, potencial de membrana, todo eso.
El linfático relativamente nos la podemos llevar rápido, porque no me voy a meter a lo mejor en complemento en algunas de esas situaciones, a lo mejor en quimiostaxis y demás, no, pero por lo menos lo que es estructural, sí, ¿vale? Porque igual, lo que es esto no hay mucha complejidad, les adelanté un poquito hoy, pero o sea, vamos a ir viendo. Respiratorio igual a lo mejor en una 2 queda porque aquí lo más, digamos, difícil va a ser ver respiración, ¿vale? No nos vamos a meter en como tal, a lo mejor en volumen expiratorio basal, en volumen residual, en esas cosas, a lo mejor nada más en lo que es el puro flujo. Y pues obviamente relación a cardio con respecto a gases, ¿vale? Entonces, básicamente pues nos vaya avanzando. Respecto a evaluaciones y demás, esta vez vamos a hacer un poquito más de trabajos. No van a ser complicados, la verdad, porque por tiempo, digo, no va a ser muy buena idea yo saturar las actividades cuando a lo mejor lo más importante es que veamos los temas. Pero sí van a ser dos, tres actividades por allí. Digo, son muy sencillas, van a ser sobre los temas que veamos. Yo se las voy a ir habilitando en plataforma. Yo creo que se las voy a habilitar cada semana y les voy a dejar las rúbricas y van a tener todo el fin de semana desde el viernes hasta el lunes para entregar. Y su examen, pues ya saben, va a ser en la última semana. Igual estaría yo haciendo llegar lo que es su guía y los enlaces. Esta vez espero que ya esté bien su plataforma para que lo puedan trabajar allí. Em, Janet y luego Claudia. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Una pregunta, ¿los trabajos serán individual o serán en equipo? No, individual. O sea, son cosas muy, muy sencillas. Les voy a dejar de que a lo mejor esquemas o cosas así. Por eso digo, van a tener ahí el tiempecito, son sencillas, son sobre los temas de la semana. Yo les iré dando las especificaciones y las rúbricas. Claudia, Sí, profe, buenas tardes. Profe, igual los porcentajes seguirán igual, por ejemplo, el examen igual 70 y el resto de las cosas que ya nos había dicho. allí eso yo creo lo voy a consultar con ustedes porque como esta vez sí vamos a hacer un poquito más de actividades, a lo mejor lo dejamos 50 examen, a lo mejor 30, no sé, los trabajos para que pues puedan ayudarse un poquito más respecto a puntaje. Y asistencia, pues yo creo que se queda igual. Yo creo que asistencia la manejamos igual que el curso anterior, la tienen todos desde ahorita. Ok, profe. Vale, entonces, ¿alguna otra duda antes de empezar? Si no, pues vamos a darle porque, igual, te los voy diciendo de una vez, la verdad, va a estar tedioso. Bueno, no tedioso, pero sí va a ser un poquito pesado estos temas. Vale, entonces vamos a trabajar el módulo de morfofisiología. En este caso es el módulo 1 y hoy toca ver lo que son niveles de organización de la materia. Vale, entonces vamos a empezar. Pues creo que esto no es nada nuevo, creo que ya todos lo hemos trabajado alguna vez. Entonces, pues entendemos que la organización va desde lo más pequeño hasta, pues obviamente, lo más grande, ya cosas más complejas. Vamos a empezar a ver lo que es desde el átomo, cómo estos van formando moléculas, qué impacto, qué necesidad tienen las moléculas para formar, pues digamos, organismos un poquito más complejos. De ahí cómo estos se van integrando hasta pues tener como tal un ser vivo. En este caso nos vamos a centrar en el humano.
y cómo nosotros lo vamos a estudiar. Entonces, pues vamos a empezar desde lo más micro, ¿vale? No es exactamente la unidad más pequeña, porque obviamente ha habido más descubrimientos, más avances, y tenemos que hay partículas subatómicas y dentro de esas hay todavía más. Pero de modo, digamos, práctico, pues lo vamos a manejar así. Entonces, parte de todo, toda la materia va a partir desde los átomos, que básicamente pues es la unidad más pequeña, funcional, estructural, porque eso nos va a permitir hacer cohesiones, hacer enlaces que posteriormente van a ir formando moléculas, que eso nos van a llevar pues a otras situaciones. Entonces, quédense con esto. El átomo es la unidad más pequeña de la materia. Tiene en su estructura básica un núcleo. Esta tiene otras partículas, que en este caso son los protones, los neutrones y los electrones, que hacen movimientos elipsoidales y le confieren una carga. Las cargas son importantes porque cuando veamos como tal fisiología, pues tienen ahí mucho que ver, ¿vale? Porque le van a dar cierta polaridad, cierta carga a las células del cuerpo. Respecto a las moléculas, pues van a estar formadas por uno, o bueno, más bien por dos o más átomos. En este caso tenemos los ejemplos básicos, como pues es el agua, el oxígeno, a lo mejor lo que es la glucosa. Las moléculas, ¿qué importancia tienen? Pues es que van a empezar a formar pues estructuras, ¿vale? Van a empezar a ser complejos más grandes, como pues en este caso pueden ser las proteínas. Las proteínas pues al cabo son moléculas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, que pues son toda la base de la vida, ¿no? Porque es donde se contiene pues, la información genética. Pero precisamente que existan estas moléculas nos va a ayudar a formar las células, porque a partir de todas estas situaciones de enlaces de átomos que van a formar estas partículas, pues entonces vamos a tener que estas van a empezar a hacer cohesión entre ellas mismas para formar pues estructuras un poquito más complejas. Que en este caso pues van a ser los organelos y las estructuras de la célula. Pero para poder ver lo que es célula, pues hay que recordar que tenemos de dos tipos: las procariotas, que son organismos celulares simples, y las células eucariotas, que son un poquito más complejas, ya tienen organelos como tal, tienen una pared, una membrana fija, tienen capacidad mitótica, entre otras situaciones. ¿Vale? La célula como tal es la unidad estructural y funcional más pequeña de los seres vivos, no específicamente del humano, porque tenemos más. Y hablando específicamente de seres vivos, pues complejos, multicelulares, porque pues, recordemos que también tenemos otros que son unicelulares, ¿vale? Entonces, las diferencias básicas entre una eucariota y una procariota, pues es la existencia de organelos y principalmente que las procariotas carecen de un núcleo como tal. Si tienen información genética, la deben de tener, pero está contenida en nucleótidos, en nucleoides que pues, no son, digamos, tan fijos, tan rígidos, a diferencia de las eucariotas. Esa es como que la principal diferencia, ¿vale? A lo mejor aquí hay alguna otra discusión respecto a que los ejemplos más básicos de procariotas son las bacterias, pero pues si vamos un poquito a lo que es microbiología como tal, pues podemos ver que hay bacterias o hay otros organismos que son un poquito más complejos como tal y no entran a lo mejor en una procariota como tal, pero por la simplicidad siguen estando allí. El ejemplo a lo mejor más común dentro de esas células, de esas bacterias, podrían ser los micobacteriums, porque se quedan como que en ese limbo entre lo que sería un honguito y lo que sería una bacteria como tal. O sea, entre esa, digamos, transición de organismos simples a un poquito más complejos, porque pues los hongos sí son más complejos. Entonces, tenemos aquí lo que es una célula procariota típica. En este caso, a lo mejor enfocado un poquito a lo que sería la célula animal, porque pues biológicamente el humano es un animal. Dentro de la célula, pues tenemos diferentes estructuras.
Algunas de ellas son únicamente transporte y otras son funcionales, son parte como tal de la célula. En la que nos vamos a centrar, pues son como tal en las estructuras, principalmente en lo que son, a lo mejor, bueno, en lo que son los nucleótidos, los ácidos nucleicos, el núcleo, las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, los retículos lisos y los rugosos, aparato de Golgi y principalmente también lo que serían las mitocondrias, porque las mitocondrias son básicamente pues la parte más importante, por decirlo así, para la subsistencia de las células. Porque pues recordemos que en la mitocondria es donde se lleva a cabo pues toda la actividad de metabolismo, de respiración, de vías metabólicas, entre otras situaciones. De hecho, igual, se supone o hay alguna teoría, ahí entre todas las que existen del origen de la vida, se supone que las mitocondrias originalmente eran un tipo de bacteria que hizo simbiosis con otra un poquito más compleja y de ahí surgieron pues todo este tipo de organismos. Y pues si lo piensan tiene un poquito pues, de sentido, ¿no? Porque si estamos diciendo que la mitocondria por sí misma realiza muchas funciones para que permitan que la otra funcione, pues a lo mejor ahí la simbiosis fue que una pues proporcionaba básicamente asilo y protección y la otra pues le daba de comer, digámoslo de alguna forma. Ahora dentro de los organelos, pues no es que no sean importantes todos, pero es que hay unos que podrían, digamos, resaltar más y es los que nos interesan principalmente para pues, lo que es el estudio como tal, tanto de órganos como de tejidos y demás cosas. Entonces, la primera que nos interesa, porque es donde vamos a tener, pues, digamos, la principal acción, tanto patógena como farmacológica, entre otras cosas, pues es la membrana. Entonces, si recuerdan, las moléculas eran la parte esencial para la vida. ¿Por qué? Porque van a empezar a formar complejos o estructuras un poquito más grandes que van a empezar a conferir por ciertas características y propiedades, en este caso a las células. Tenemos, por ejemplo, a los lípidos, en este caso la membrana de la célula, pues tiene una capa, una bicapa lipídica. Esta, digamos, va a ser importante cuando hablemos a lo mejor de tropismo o de afinidad, porque al ser lipídica, al ser grasita, pues obviamente va a facilitar más el paso a sustancias que tengan ese tipo de moléculas, a lo mejor alguna que pues pueden ser respecto a como tal a iones o como tal a agua. Entonces, ahí la situación. ¿Por qué? Porque también entre todas esas moléculas que se forman, pues tenemos a las proteínas. Y básicamente todo lo que son transportadores, lo que son pues receptores y entre otras situaciones que están precisamente en la capa, en la membrana de la célula, pues son al cabo moléculas, son proteínas que le van a conferir esa afinidad o esas capacidades para que las cosas entren o salgan de la misma. Entonces, dentro de las funciones que vamos a pues, tener principalmente en la membrana celular, pues es que va a otorgarle primero pues forma, va a delimitar su espacio, le va a dar protección, también pues le va a dar cierta permeabilidad, como ya lo habíamos dicho, respecto a algunas sustancias con otras, también pues nos puede facilitar ese mismo transporte dependiendo de la carga. Recuerden las cargas de los átomos y también dependiendo de qué tipo de molécula sea, perdón. También pues lo que nos va a permitir es que haga pues esas cohesiones, esas uniones con otras células en lo que es la matriz extracelular y también pues básicamente lo que nos va a ayudar es mantener la homeostasis, el equilibrio dentro y fuera de la célula. Las otras situaciones que nos interesan aquí, porque es por donde van a pasar muchas de las estructuras de las proteínas que van a estar formulándose o que van a estar formándose dentro de la célula, pues son los retículos, tanto el rugoso como el granular o liso, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que salga de los ARNs, todo lo que salga de las proteínas, de las vesículas, todo lo que nos interesa a nosotros sintetizar y volver a formar, pues van a pasar por aquí. Uno se va a encargar de hacer la separación, de hacer la copia, de volver a unirlos y de sacar la copia de ese. Posteriormente va a pasar a otra estructura para que se empaquete y que pueda salir, ¿vale? Entonces es uno de los principales.
Digo, no es que sean los más importantes de la célula, porque todos son importantes, todos tienen una función, pero de manera práctica son los que nos interesan. Este es el siguiente, porque una vez que ya todas las sustancias, todas las cadenas salieron de los retículos y de los lisosomas y todo lo demás, van a pasar por el aparato de Golgi. Aquí lo que va a hacer es que va a empaquetar, va a encapsular todas esas sustancias para posteriormente poderlas liberar. Esto va a depender de cuál y del contexto. Si hablamos a lo mejor respecto a neurotransmisores, pues dentro de la neurona, una vez que se haga la síntesis del neurotransmisor que nos interese, va a utilizar calcio para formular vesículas. Estas las va a liberar al citoplasma y por exocitosis, o sea, para sacarlas de la célula, va a arrojar esas vesículas para que pueda aprovecharse en donde tenga que aprovecharse esa sustancia. La mitocondria, pues como habíamos dicho, es una de las más importantes porque básicamente a partir de este organelo vamos a tener toda la energía que va a ocupar la célula, vamos a tener el paso de muchas sustancias que van a dar, pues, digamos, cabida o que van a dar inicio a todas las rutas metabólicas, dígase, no sé, Krebs, dígase glucólisis, entre otras situaciones. Las mitocondrias van a depender en cuanto a número de la célula en la que estén, porque no va a ser lo mismo con una mitocondria en un adipocito donde a lo mejor no necesita tanta energía, a lo mejor en una fibra muscular donde ahí sí van a tener pues muchísimas, ¿vale? Porque pues como básicamente lo que nos va a hacer es metabolismo y energía, las células van a depender de ellas, pero no en la misma cantidad o en la misma necesidad de unas a otras. El núcleo, pues creo que no hay mucho que aclarar. Sabemos que contiene los ácidos nucleicos, o sea, básicamente es toda la información genética, el ADN. Aquí pues se van a hacer las transcripciones, la síntesis del ARN mensajero para pues poder salir del núcleo que pase a las demás estructuras y hacer la resíntesis para posteriormente pues lo que es su ciclo, ¿vale? Ahora, si ya entendimos que se van informando desde lo más pequeño hasta lo más complejo, y si ya vimos que las moléculas van a formar estructuras de la célula, pues entonces, ¿qué nos va a formar la célula? Tejidos. ¿Vale? El tejido no es otra cosa más que un conjunto de células que tienen similitud, tanto en origen embrionario como en estructura y funciones. Algunas pueden tener tropismos o afinidades con otro tipo de células, porque en algunos casos necesitan trabajar solos, pero básicamente hablando de un tejido en específico, son células de una misma función, de una misma, digamos, característica. Estas pues van a trabajar de manera coordinada para que pues realicen dicha función. Dentro de los tejidos tenemos cuatro principales, que es el epitelial, el conectivo o conjuntivo, que va a depender de la literatura que ustedes revisen, el muscular y el nervioso. ¿Vale? Aquí los tenemos. El epitelial es básicamente todo lo que va a revestir, ¿vale? Ejemplo, piel. El conjuntivo, aquí hay otras subclasificaciones que ahorita vamos a ver. Básicamente el conjuntivo lo que va a hacer es tanto transporte como unión, ¿vale? Y puede haber a lo mejor transiciones para que se realicen esas funciones. El muscular, pues creo que no hay mucha cosa que aclarar. Lo tenemos tanto en el esquelético, en el cardíaco y en las vísceras o el liso. Y el tejido nervioso neuronal, que no es como tal, digamos específicamente neuronal, porque dentro de ese tejido tenemos otros tipos de células, aunque los principales, pues, son las neuronas. Entonces, pues, empezamos con el epitelial, ¿vale? Esta, pues, es un conjunto de células. Estas van a tener una cohesión muy estrecha, van a estar casi unidas, o más bien unidas. ¿Vale? Estos, pues, básicamente, como lo dijimos, van a ser de recubrimiento, van a proteger, van a darle pues una característica como tal
a los tejidos. Entonces se van a ir agrupando dependiendo del tipo. Sabemos que hay también una clasificación, pero básicamente lo que van a hacer es revestir todo, ¿vale? Pueden ser tanto vísceras, cavidades, órganos, o en este caso el exterior del cuerpo, que sería la piel, ¿vale? La diferencia de los demás tejidos, el tejido epitelial como tal, tiene una escasa matriz extracelular, que es básicamente todo lo que está fuera de la célula, ¿vale? Pero sí tiene mucha cohesión, o sea, están muy estrechamente unidas. Esto les permite que nos confieran tanto protección, que dependiendo del tipo de epitelio hagan absorción o secreción, nos permitan el transporte. Obviamente hay un intercambio selectivo, esto porque a lo mejor no va a ser lo mismo nutrir al epitelio del intestino a nutrir al epitelio de la piel. Y obviamente, dependiendo de qué tipo de epitelios, tenemos también especializados, como pueden ser a lo mejor los ciliados olfatorios, las células ciliadas del oído, las papilas gustativas, que pues ahí son epitelios modificados, cumplen esas funciones de recibir información a lo mejor mecánica o química para transformarla en eléctrica y que haga sinapsis con neuronas y posteriormente pues hagan todo lo que tenga que ser de mensajería y demás. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar al epitelio? Básicamente tenemos dos grupos. El que ya habíamos hablado, que es el revestimiento, y el glandular. El de revestimiento va a depender tanto de su forma como de qué tantas capitas tenga, por decirlo así. Entonces tenemos primeramente lo que es el plano, el cuboide, o sí, bueno, sí, digamos cuboide, ¿vale? Es que la palabra cambia, pero básicamente es cubitos. Cilíndricos, que estos básicamente van a estar en vísceras. Y respecto a lo que decía de cuántas capitas tengan, si tenemos de una a dos sobrepuestas, lo vamos a considerar como epitelio simple. Cuando tenemos más de dos que van así intercalándose, que se van sobreponiendo, lo vamos a llamar estratificado o pseudoestratificado, dependiendo qué tanta unión tenga. Respecto a las glándulas, vamos a tener de tipo endocrinos, exocrinos y mixtos. Ahorita vamos a esa parte. Esto era lo que les decía. Tenemos, dependiendo de la forma y de cuántas capas se vayan interponiendo o sobreponiendo más bien. ¿Vale? Tenemos el epitelio simple, como el nombre lo dice. Son células planas. Normalmente el ancho es más notorio que la altura. Estas básicamente van a estar sobrepuestas. Tenemos tanto de tipo simple, estratificado, escamoso. Todos sabemos esa situación. El cúbico o cuboide, eso es lo que les decía, cambia dependiendo de la literatura, pero básicamente es que tanto su ancho como la altura de esas células pues son casi equidistantes y, o sea, pueden encontrarse a lo mejor en lo que es piel, en la piel externa, pues a lo mejor en lo que es la capa basal, ¿vale? Si ya vamos sobreponiendo, pues ya podemos ir encontrando a lo mejor escamoso o plano. El pseudoestratificado era lo que les decía, va a depender de qué digamos, tantas capitas haya y dependiendo también de qué tipo de células se vayan intercalando, porque podemos tener también transición. Podemos tener a lo mejor lo que es epitelio cuboide hacia epitelio escamoso. Y obviamente entre esa transición tenemos células, epitelio, que son, digamos, una combinación de ambos. Entonces no se interponen o no se intercalan como tal. Por lo tanto, o sea, eso básicamente por su forma. Pues por lo tanto, como no hay tanta cohesión allí respecto a unas con otras, le llamamos pseudoestratificado. El estratificado, ahí sí creo que no hay mucho que decir, porque pues básicamente es cuando sí tenemos muchas capitas de células que pues están una sobre otra y pues le van ahí confiriendo como que su característica. Dependiendo de cuánto se estratifique el epitelio, va a ser más resistente. El ejemplo que voy a seguir utilizando respecto a eso va a ser piel. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos varias capas. La situación aquí es que dependiendo también de cuántas va a ser la nutrición que tengan estas células. Porque las que están en la base, las que son basales, van a tener pues, sí, drenaje y alimentación directa
desde los vasos, desde los capilares, pero así como se van acumulando pues los niveles, van perdiendo esa afinidad, por lo tanto los nutrientes van a ir pasando por forma, ¿cómo era? Se me fue el término, perdón. Por difusión. O sea, los nutrientes que la de abajo no haya logrado pues absorber van a pasar a la siguiente y así sucesivamente. La diferencia con respecto al resto de epitelios es que en el externo, en la piel, pues está el principal desgaste y renovación, pues va a ser por fricción. Tubo digestivo también, pero es que ahí tenemos diferentes tipos de epitelio. Ahorita vamos a ver esa situación, ¿vale? Entonces, es básicamente eso. Respecto al cilíndrico, este va a estar más enfocado a glándulas, a vísceras, porque van a tener ahí las modificaciones, ¿vale? En intestino tenemos epitelio cilíndrico, es tubular, así como se ve aquí, son células alargadas, pero tienen cilios, tienen, digamos, como extensiones, pelitos, por eso se llaman cilios, que le van a conferir su capacidad, tanto de detección o de movimiento según sea el caso, ¿vale? A nivel de intestino nos va a ayudar a reconocer ciertas sustancias para hacer la difusión y absorción. A lo mejor en lo que son, eh, no sé cuál sería, bueno, digamos, papilas gustativas, pues allí ese epitelio también. Hay otros tipos de formas, pero básicamente es tanto un, digamos, enlace entre cuboide y cilíndrico, pero también tiene cilios. Esos cilios van a ayudar a reconocer la información química. Tanto puede ser de iones, como a lo mejor el sodio, pueden ser ya de moléculas más complejas, como el glutamato, que es el principal neurotransmisor, y eso los van a conferir para que pues hagan sinapsis a nivel nervioso. ¿Vale? Y de transición, que era lo que les comentaba, va a ser aquí cuando tenemos de un lado un tipo de epitelio y otro en el otro extremo. Entonces, cuando van a hacer como que la unión, hay cierto cambio. ¿Vale? Las células que tenemos en el centro no son de un lado ni de otro, pero conservan características de ambas. Entonces, allí vamos a tener como que una variación, pero sigue siendo epitelio. Lo que cambia, pues, es eso, que no es a lo mejor como tal escamoso o plano, pero tampoco es cuboideo ciliado. Simplemente se van haciendo como que esa conversión. Aquí el ejemplo que les pone la literatura, pues es el urotelio, ¿vale? Porque no va a ser el mismo epitelio que tenemos a nivel de mato urinario, de uretra externa, hacia el que tenemos a cálices, porque es un mismo conducto, está recubierto de epitelio, pero no tiene las mismas funciones ni las mismas características el epitelio que recubre cálices y uréteres al que ya recubre uretra y muchísimo menos de uretra interna hacia uretra externa y meato urinario. ¿Vale? Y vamos a encontrar esas transiciones. Respecto a glándulas o a tejido glandular, vamos a clasificarlo primeramente en qué es lo que hace. Las glándulas exócrinas lo que van a hacer es liberar su contenido, sus vesículas o sus, digamos, sustancias hacia el exterior del cuerpo, ¿vale? Hacia cavidades, hacia piel, hacia tubo digestivo. No se va a quedar como tal. Las glándulas o el epitelio endocrino lo va a secretar, pero se va a ir hacia torrente sanguíneo. Entonces, dentro de lo que son las glándulas exocrinas, tenemos de tres tipos. Las merocrinas, lo que van a hacer es exocitosis, ¿vale? No va a romper la membrana de la célula, simplemente va a liberar la sustancia a la vesícula, hacia el exterior, hacia el espacio intersticial, y no se va a dañar la célula como tal. En las apócrinas, sí, pero van a ser únicamente fragmentos en específico, porque no hay como que esa facilidad de expulsión de las sustancias. Entonces, por lo tanto, la vesícula se va a ver obligada a fragmentar y llevarse un poquito de lo que es citoplasma y un poquito de lo que es membrana.
Y por otro lado, lo que son las holocrinas, aquí sí, no hay de otra. Para poder liberar lo que son las sustancias o lo que se haya sintetizado, aquí sí tenemos que romper por completo la célula para que se pueda liberar. Y respecto a la señalización, ya sea para glándulas o sistemas, órganos, epitelios, exocrinos o endocrinos, vamos a tener dos tipos de señalización o de comunicación entre las células. La señalización paracrina se va a referir cuando las sustancias que se liberan de esa célula sí van a salir espacio intersticial, sí van a andar allí en la matriz extracelular, pero las que, digamos, del modo en que se van a aprovechar o que se van a utilizar, es en el que esas sustancias van a ser absorbidas o van a ser utilizadas por células vecinas. Entonces, digamos, esta va a liberar y esta las va a recibir. Entonces, ahí tenemos una señalización paracrina, ¿vale? La señalización autocrina es cuando se libera la vesícula, la sustancia, la hormona, lo que sea que se haya producido, pero va a estimular a la misma membrana de la misma célula. Entonces, paracrina o señalización paracrina, células vecinas. Y autocrina, la misma célula se va a, digamos, autoexcitar, ¿vale? Todo lo que se libere va a ir para esa misma célula. Ahora, respecto a tejido conjuntivo, aquí tenemos que ver otros tipos de tejidos, no a profundidad, porque los vamos a revisar donde les toca, pero básicamente lo que hace es que va a tener pocas células, por decirlo así, y va a tener mucha matriz extracelular. Esto lo que nos va a permitir es generar fibras, nos va a permitir hacer pues conexiones entre órganos, transiciones, por ejemplo, de músculo a cartílago a hueso. A lo mejor también lo que nos va a ayudar es transporte. Esto básicamente es su función, ¿vale? Tejido conjuntivo es eso. Nos va a ayudar a hacer comunicación entre tejidos. ¿Qué, qué otras características tiene? Pues que también nos va a servir para sostén y para protección. Eh, pero hay dos tipos grandes o dos grupos grandes de células. Dentro de ellas mismas tenemos especializaciones respecto a qué tipo de tejido, qué tipo de órgano estamos revisando, pero básicamente tenemos células residentes y células migrantes. Las células residentes son las que se quedan allí, son parte del tejido que está allí creado, no se van a mover para nada, simplemente van a generar estructura, van a dar rigidez, forma, protección, estructura, sostén. Y las migrantes, estas, como el nombre lo dice, sí van a estar viajando, ¿vale? Básicamente las migrantes van a ser las células sanguíneas. Ahorita vemos por qué. Entonces, dentro de las células fijas, las principales que podemos encontrar son los fibroblastos, son los mastocitos, los adipocitos y los macrófagos. ¿Estos por qué? Porque se encuentran básicamente allí. No se van a mover, no van a viajar, ¿vale? Pero sí tienen ciertas funciones que cumplir dependiendo de dónde estén. Los fibroblastos básicamente van a estar en todas las estructuras firmes. ¿Esto que va a ayudar a generar? Pues fibras de colágeno, te van a generar pues elasticidad a las mismas, y básicamente lo que van a hacer como tal es generar la sustancia fundamental, que es lo que vamos a encontrar en la matriz extracelular. O sea, es todo lo que no sea célula, que sean fibras, eso lo van a formar. Los mastocitos, pues básicamente lo que van a ayudar es a generar gránulos, que tenemos a lo mejor lo que son la formación de gránulos de histamina, de parina, de otras situaciones, pero básicamente es eso. Y estos van a estar en tejidos igual fijos, a lo mejor pueden estar en músculo, en epitelio, en situaciones así. Y lo que van a ayudar a hacer es eso. Tanto pueden conferir defensa como pueden conferir síntesis de otras sustancias que se requieran. Los macrófagos, pues creo que no hay mucho que aclarar. Si ya llevaron anteriormente inmuno, pues saben que son las principales células de ataque,
¿Por qué? Pues porque eso es la inmunidad primaria, es la que es mediada por células. Entonces los macrófagos lo que van a hacer es comerse a la gente, van a reconocerlo, van a generar anticuerpos y los van a presentar a los linfocitos T, en este caso serían los CD4. Los adipocitos, pues básicamente es la grasita, son células, tienen un único núcleo, dependiendo del tipo de adipocito que se maneje. Lo podemos tener en forma de anillo o así como tal de bolsita. ¿Vale? Los adipocitos básicamente lo que van a hacer es reservar energía y generar calor. Respecto a las células migratorias, pues como les había dicho, básicamente son a nivel sanguíneo, pero principalmente lo que son a nivel pues inmune. Entre las principales, o más bien las principales que deben de ustedes de reconocer de ese tipo de tejido, pues son los linfocitos, los plasmocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Vale? Son la primera línea de defensa, son las que llegan porque es toda la inmunidad primaria, lo que es mediada por células. Y bueno, esta fue una de las clasificaciones, que básicamente es la presentación de qué es lo que los va a contener. Pero ya estructuralmente hablando, tenemos como tal lo que es el tejido conjuntivo propiamente dicho, o sea, como tal es el tejido que va a conectar órganos y el tejido especializado que va a conferir pues tanto movimiento como estructura y demás. Dentro del propiamente dicho, tenemos básicamente lo que es el tejido conjuntivo laxo y el denso. El laxo básicamente van a ser más células que matriz extracelular, por eso es que aquí se ven más núcleos que otra cosa. Esto pues tanto puede ser areolar como irregular, pero básicamente es eso. Va a hacer conexiones entre órganos, pero digamos que es una parte ya más madura, más funcional, porque no tiene tantas fibras de colágeno a diferencia del denso, que si el denso se dan cuenta se ve hasta como más, digamos, cremosito, como más embarrado, precisamente por eso, porque a diferencia de acá que son más células que matriz, aquí tenemos muchísima más matriz y fibras colágenas que como tal cuerpos celulares. Si se dan cuenta, en el laxo tenemos más núcleos que en el denso. Y si lo logran ver, pues ahí se ve. O sea, son todas las fibras que van saliendo, van rodeando a los núcleos y van generando la matriz. Donde lo podemos encontrar, pues es básicamente en cartílagos, en tendones, en fascias, en periósteo, en todas estas estructuras que básicamente lo que van a hacer es contener o dar sostén. Respecto al especializado, y aquí pues a lo mejor va a sonar un poquito, digamos, raro, porque el tejido conjuntivo especializado sí tiene funciones como tal. O sea, si los otros nada más eran pues sostén o contención, aquí sí tienen pues contracción, tienen viaje, tienen transporte, tienen termogénesis, entre otras situaciones. Entonces, es la diferencia, sí, digamos la diferencia, ¿vale? Entonces, conjuntivo propiamente dicho, abundante matriz extracelular, y dentro de su clasificación hay una que tiene más que otro. En el especializado tienen menos matriz extracelular, tienen modificaciones que les van a ayudar a hacer sus funciones, pero que sí son más específicos, tienen funciones un poquito más claras de qué es lo que tienen que hacer. Dentro del especializado, pues tenemos el tejido adiposo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre. Respecto al tejido óseo, digo, no vamos a ver todo ahorita porque sus propiedades de hueso lo vamos a ver en sistema óseo. Ahorita nada más es como que pues la parte, digamos, general para que se pueda comprender los demás. ¿Vale? Entonces, este tipo de tejido va a ser mineralizado principalmente por calcio y magnesio. La función básicamente va a ser sostén, protección, van a funcionar como reservorios de calcio y obviamente dentro del hueso
dentro de sus estructuras tenemos contenida lo que es la médula ósea, de donde se van a originar pues todas las células sanguíneas. Entre las principales células que van a formar hueso tenemos las osteoprogenitoras, que van a ser células madre y estas se van a diferenciar para formar las demás. Tenemos los osteoblastos, que básicamente lo que van a hacer es la síntesis de osteoides, o sea, van a formar hueso. Los osteocitos son las células maduras del hueso y los osteoclastos que se van a encargar de la resorción ósea. O sea, unos generan, maduran y los otros comen para que se vuelva a regenerar. Dentro de sus células principales, pues las tenemos aquí, ¿vale? Esto como tal son cortes histológicos. No pretendo que ustedes sean expertos en histología, pero es para que vean pues las células como tal, ¿vale? Este es hueso como tal inmaduro, está descalcificado. En uno tenemos pues, digamos, condrocitos, que eso es hueso primitivo. Está a partir de donde se van a generar las calcificaciones. Los condrocitos pues, van a estar básicamente en animales primitivos, extintos, o en lo que son embriones. Y del otro tenemos ya como tal hueso maduro, pero igual está descalcificado, por eso se ven así como vacías, como que con muchos espacios en blanco, porque no tienen esa mineralización, ¿vale? Pero básicamente sí son condrocitos ambos. Bueno, ese es condrocito y el otro del lado izquierdo, no derecho, perdón, es hueso maduro, pero igual está descalcificado. Y así es como se verían en los cortes. Y digo, respecto a sus células, pues aquí las tenemos en su contención y su diferenciación. Tenemos la célula madre que viene del mesénquima, o sea, son células embrionarias, son células pluripotenciales, porque, bueno, anteriormente en embriogénesis tenemos lo que son las células totipotenciales que tienen la capacidad de diferenciarse a todas las células del cuerpo. Pero ya una vez que tenemos bien definido el mesénquima, ya son células pluripotenciales, porque tienen la capacidad de ser células madre que se van a diferenciar a células específicas ya como tal del tejido o del sistema donde se encuentren. Entonces, de aquí van a derivar las células osteoprogenitoras que van a madurar para poder convertirse en osteoblastos que van a generar hueso para que posteriormente cuando estén madurando se confieran hacia lo que es la superficie, van a ser los osteocitos. Posteriormente vamos a tener también la formación de osteoclastos que se van a encargar de, como dijimos, de comer, de degradar, de hacer la resorción ósea para que este hueso se pueda regenerar posteriormente y pues conferirle esa resistencia. ¿Vale? ¿Por qué es importante que veamos esto, aunque les parezca a lo mejor tedioso? Porque de aquí vamos a comprender fracturas. Porque para que un hueso pueda, digamos, soldar, que pueda pues regenerarse en una fractura, tienen que intervenir estas células. Las diferenciamos, van a empezar a formar hueso, ese callito de allí, pero los osteoclastos van a actuar antes porque van a llegar a comerse las células que están dañadas, el hueso que pues, ya se rompió, que no sirve, para que posteriormente se pueda regenerar y madure. Ahora, respecto al tejido cartilaginoso, son condrocitos. Y como les había dicho, son básicamente esqueleto o hueso primitivo. En este caso, lo que nos va a ayudar a hacer, pues, es a unir, ¿vale? Estructuras óseas. Es básicamente esa su función. Entonces, ¿qué características tienen los condrocitos o el tejido cartilaginoso o cartílago? Pues que su matriz extracelular es un poquito más rígida, ¿vale? Tienen un poquito más de células o de fibras colágenas, por eso es que son un poquito más duras. Son elásticas porque obviamente dependiendo dónde se encuentren y qué tipo de articulación estén uniendo, pues necesitan esa elasticidad para poderse mover. Una característica importante es que son avasculares, ¿vale? A diferencia del hueso, a diferencia del músculo, estas no van a necesitar como tal de una irrigación sanguínea, pero sí los nutrientes que vienen a partir de las otras estructuras. Entonces, básicamente su alimentación de este tipo de células es por difusión, ¿vale? Y entre sus funciones, pues ya habíamos dicho, son de soporte, unen hueso
y básicamente, pues, como es de hueso primitivo, van a servir como molde para el crecimiento de los huesos. Ahora, respecto a la clasificación del cartílago, tenemos tres principales, que son el hialino, el elástico y el fibroso. Entonces, respecto al hialino, pues digamos su matriz, sus fibras y células son homogéneas, tienen la misma cantidad. Tienen sí fibras de colágeno, pero son de tipo 2 y se encuentran de forma lacunar. O sea, así como se muestra en la imagen, están dispuestas de forma que parecen lagos. Donde lo vamos a encontrar principalmente, pues es en tráquea, a nivel de bronquios, en costillas y en lo que son las superficies de las articulaciones, porque pues van a ser unión. Sus funciones básicas pues son soporte, son reducción de fricción, van a evitar que el hueso choque como tal, y dentro de los discos de crecimiento van a servir para la osificación posteriormente en los niños. Respecto a lo que es el cartílago elástico, pues básicamente lo que va a hacer es conferir cierta protección y cierto sostén, donde lo vamos a encontrar básicamente pues en lo que es orejita y en epiglotis, ¿vale? Estos pues son un poquito más flexibles, tocan su oreja, si es cartílago, pero pues lo pueden moldear básicamente a su antojo. Respecto al fibroso, pues aquí tienen fibras de tipo 1 de colágeno, son un poquito más resistentes que las anteriores, no tienen pericondrio, que ustedes cuando vean la terminología peri, se va a referir a que rodea, ¿vale? Pues pericardio, periostio, entre otras. Estos donde se van a encontrar básicamente en columna, en los discos intervertebrales, en la unión de la sínfisis púbica y en los meniscos de las extremidades. ¿Vale? Entonces, esta es la clasificación de cartílago. Respecto al tejido adiposo, pues sabemos que es grasita, pero no es que sea grasa así en bruto, ¿vale? Son células que van a albergar grasa. Es un tejido igual de tipo conectivo, es también especializado porque tiene funciones concretas. En este caso, pues es básicamente el almacén de energía, porque pues ahí vamos a obtener para la síntesis de glucosa y otras situaciones posteriormente. También nos van a ayudar a lo que es a la regulación metabólica, porque si recordamos, a partir de la grasita del colesterol que estos van a contener, vamos a tener la síntesis de muchísimas hormonas. Nos van a servir principalmente de regulación y aislamiento térmico. Esto más que nada en neonatos. Ahorita vemos qué tipo de tejido es el que tienen ellos. Y obviamente también de protección, ¿vale? Entonces, no es que sea nada más grasa en bruto. Si se dan cuenta, tiene cierta síntesis que es importante. Por ejemplo, para la reacción inmune, para la reacción inflamatoria, pues tenemos lo que es la liberación de interleucina 6, del factor de necrosis tumoral alfa y beta, los interferones. Tenemos la secreción de hormonas como pues la leptina. Igual pues tenemos que de aquí podemos tener la secreción o la síntesis también de angiotensinógenos que pues nos van a ayudar a la regulación de la presión a nivel de endotelio. Tenemos dos tipos, el tejido adiposo blanco, que básicamente es el que tenemos todos, y el tejido adiposo pardo. No es que no lo tengamos, lo tenemos en muchísima menor cantidad, casi que no se detecta, pero el pardo está presente principalmente en lo que son neonatos, porque es el que le va a conferir su protección respecto a la temperatura a los bebecitos, porque pues, nosotros tenemos otras formas de hacer esa regulación, pero los bebés no. Es más que nada como que esa principal diferencia. Respecto a sus características, pues al tejido blanco, pues tiene una única gota de grasa, así como se ve aquí, pero este es grande. ¿Vale? Va a ocupar casi que todo el espacio de esa célula y va a hacer hacia un ladito el núcleo, lo va a aventar. Se va a quedar pues pegado prácticamente a la pared. Entonces su citoplasma no es muy abundante porque lo está ocupando la grasita. Entre sus funciones que tiene, pues es que nos va a servir principalmente de reserva energética,
que en este caso van a ser pues triglicéridos y colesterol. ¿Vale? Nos va a servir de aislamiento térmico respecto a regular la temperatura. Nos va a servir de protección porque dependiendo de cuánto tejido tengan, pues va a amortiguar ciertos golpes. Y obviamente también tiene pues función endocrina porque pues recordemos, tanto puede secretar como nos puede ayudar a lo que es la síntesis de hormonas. El tejido adiposo pardo, pues como ya dijimos, se encuentra principalmente en bebecitos, en neonatos. Aquí sí tienen un núcleo definido como las demás células, casi central. Tienen muchísimas gotitas de grasa, a diferencia del blanco, que es una sola. Y su función básicamente es termogénesis, ¿vale? Va a ayudarle al bebecito a generar calor y a que no pierda. Respecto al tejido sanguíneo, aquí no vamos a ver todas las células, como les había dicho. En este caso, solamente es para que sepamos qué contiene cada tipo de tejido conectivo, pero lo vamos a ver como tal en hemato y en circulatorio, ¿vale? Pero la sangre también es un tipo de tejido conectivo. Este está compuesto por muchas células, tanto inmunes como propias de la sangre. Tienen una matriz extracelular a diferencia de las otras que son rígidas, que son por fibras, que en este caso van a ser pues líquidas, ¿vale? Que básicamente es el plasma. Entonces la composición de este tipo de tejido pues son 90% de agua, ¿vale? Tienen proteínas como la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno y tienen obviamente también la carga iónica que respecto a los electrolitos, transporta nutrientes y hormonas. Es las características y las funciones como tal de la sangre. Y las células que principalmente vamos a encontrar, pues son los eritrocitos y los linfocitos. Tenemos también las plaquetas y respecto a lo que nos corresponde a nivel inflamatorio y a respuesta inmune, pues tenemos a los macrófagos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y a los monocitos. Ahora, eso fue tejido conjuntivo. El otro tipo de tejido que tenemos, pues es el tejido muscular. Este pues es un tejido también especializado, pero ya no es conectivo, ¿vale? Este ya tiene su propia categoría. Este en lo que se va a centrar pues es en la contracción para pues la función, ¿vale? Ya sea de movimiento, sea del bombeo de sangre o sea de peristalsis. ¿Qué características o qué propiedades tiene principalmente? Pues es excitable por estímulos, por descargas, tiene contractilidad que le va a conferir su resistencia, bueno, su trabajo, digámoslo de esa forma, es extensible y es elástico. ¿Vale? La organización básica de los músculos, pues es que tenemos a la fibra muscular, bueno, fibra o sarcómero si hablamos de músculo esquelético, miocito si hablamos de músculo cardíaco, porque sí es diferente. En el muscular tenemos fibras como tal, son largas, y en el cardíaco tenemos usos, que son como, casi siempre los ponen como pantaloncitos, pero yo no los veo como pantalones. El chiste es que son células en uso, son un poquito más cortas y van a hacer conexión con otras para conferirles la excitabilidad y la contracción propia del corazón. ¿Vale? Lo que sí tienen, pues son miofibrillas y filamentos. Tienen ahí sus fibras de miocina y de actina. Dentro de esas, pues tenemos lo que son básicamente todas las líneas A, la Z, la M. Tenemos las entradas, los iones de calcio y demás, ¿vale? Esto lo vamos a ver como tal cuando veamos, pues, músculo esquelético, ¿vale? Entonces, sus características del músculo esquelético, pues son esas, ¿vale? Tenemos las fibras musculares o sarcómeros, que como tal es la unidad funcional del músculo esquelético. Son células largas que pueden medir desde centímetros hasta metros, dependiendo de qué músculo estemos estudiando. Son multinucleadas, son con muchas mitocondrias, por lo que necesitan mucha energía, ¿vale?
Entonces, ¿dónde van a encontrarse? Pues básicamente unidas a los huesos, por eso es músculo esquelético, nos van a conferir tanto postura como movimiento. Respecto al músculo cardíaco, que era lo que les comentaba, ¿vale? Tanto en el esquelético como en el cardíaco, en el liso, pues tenemos muchísimos núcleos, muchísimas mitocondrias, pero a diferencia del esquelético, que son fibras largas, son tubulares básicamente, en lo que es el cardíaco, pues tenemos usos, ¿vale? Y esto que les digo, yo no les veo formas de pantaloncito, pero así lo ponen muchas literaturas. Lo que básicamente son estos espacios, ¿vale? Que es su matriz extracelular. Y a los lados tenemos pues, las extensiones de las fibras de los miocitos, que van a hacer conexión con otras, que está aquí donde se ven estas como rayitas, se unen a otras, y precisamente que tengan esa forma les va a ayudar a que la contracción del músculo cardíaco sea constante y que no haya como tal una fatiga, que bueno, sí puede haber respecto bajo ciertas circunstancias, pero normalmente no, ¿vale? Porque precisamente que tenga esas formas les va a ayudar a que esa contractilidad sea constante y sea pues básicamente imparable, ¿vale? Igual que el músculo eh, esquelético también es estriado. Son células un poquito más cortas, como les dije, son ramificadas, son en uso, se unen con otras, tienen de 1 a 2 núcleos centrales, pero pues básicamente están pues expuestos o están dispuestos más bien en lo que es toda la fibra. Y tienen discos intercalares, que básicamente es la unión entre un miocito y otro, ¿vale? Estos obviamente únicamente se van a encontrar en el corazón y tienen como función pues el bombear la sangre. Respecto al músculo liso, este va a estar, básicamente lo vamos a encontrar en todo lo que son vísceras. Y tenemos dos disposiciones, como lo ven aquí en la microfotografía. Tenemos una disposición transversa y una longitudinal o circular. Esto le va a permitir esta contractilidad específica de peristalsis o de contracción a este tipo de músculo. ¿Vale? Este no es estriado, por eso es liso. Sus células son fusiformes, o sea, están predispuestas casi como que un poquito parecidas al epitelio. Tienen un único núcleo central y su contracción es involuntaria. Esta va a estar mediada por neurotransmisores y por hormonas y por otras situaciones y por también estimulación eléctrica, ¿vale? Eh, Aquí como tal, en la unión de lo que es músculo a tejido nervioso, tenemos la placa nutora, que es donde se van a conectar tanto tejido de sistema nervioso como tejido muscular para hacer esa excitabilidad posible. ¿Vale? Entonces, eso respecto a músculo liso, a cardíaco y a esquelético. En tejido nervioso también no vamos a adentrarnos ahorita a cuántas, porque aunque aquí nos ponga que los componentes básicos pues son neuronas y células de la glía, pues tenemos ahí muchísimas más, ¿vale? Pero básicamente tejido nervioso se refiere a todo lo que vamos a encontrar en pues, sistema nervioso central y periférico. Las principales células sí son las neuronas, pues les puse al lado el esquema de la neurona típica, pero aquí tenemos un corte de un núcleo, ¿vale? De los de la médula. Entonces, las cositas que ven un poquito más grandes, más oscuras en azul, son las, vale, digamos, el cuerpo celular de la neurona. Y todo lo que ven alrededor, que son así como líneas, que están ahí como regaditas, son las sinapsis, tanto de las dendritas como de los axones. Y los núcleos o las manchitas más pequeñitas que ven allí, pues son las que pertenecen a las células de la glía, ¿vale? Ese tipo de tejido pues, se va a encontrar en el sistema nervioso central, periférico, en placas motoras, y sus funciones básicamente son la recepción de estímulos, el procesamiento de información, van a hacer la transmisión de mensajería o de impulsos también, y básicamente pues es como que eso, ¿vale? Ese es el otro tipo de tejido.
Ahora, si ya sabemos que las células van a formar tejido, entonces los tejidos que nos van a formar órganos, ¿vale? ¿Qué es un órgano? Pues básicamente es una estructura que está integrada por células, sí, pero estas células nos van a dar uno o dos tipos de tejidos. Esto le va a conferir una función específica o varias de acuerdo al tipo de órgano que estemos nosotros viendo. Entonces, ¿qué ejemplo les puse yo? Pues el corazoncito. ¿Ah? ¿Qué células lo forman? Pues básicamente miocitos, que es un tipo de tejido muscular. Estas van a formar de músculo cardíaco y el músculo cardíaco va a formar pues, al corazoncito, pero no es el único tipo de tejido que tenemos. Si bien tenemos vasos que también van a tener músculo, pues también tenemos epitelio, tenemos también tejido conectivo laxo, que básicamente va a ser toda la capita que recubre el corazón, el pericardio. Tenemos también alguna que otra por allí agregada de adipocitos. Entonces son diferentes tipos de tejidos que van a formar una estructura que va a cumplir una o más funciones. En este caso, las funciones que tiene, pues son la contractilidad para el bombeo de sangre. ¿Vale? Entonces, básicamente son esas características y definición de órgano. Está compuesto por múltiples tejidos, tiene una estructura definida, cumple funciones específicas, va a conferir o estructura o va a formar parte a un sistema o aparato en específico, va a presentar una organización funcional y estructural y básicamente eso. Ahora, si decimos que los órganos van a formar aparatos y sistemas, ¿cuál es la diferencia entre aparatos y sistemas? Bueno, aunque los dos como tal son una conjunción de órganos que van a cumplir funciones específicas, la diferencia principal entre un aparato y un sistema es el tipo de tejido, ¿vale? En el sistema, los órganos van a ser homogéneos, van a tener, digamos, una misma continuidad, están formados por tejido similar o del mismo tipo, ¿vale? Y la organización es menos compleja, es una sola estructura básicamente. Y respecto al aparato, aquí cambia la cosa porque son muchos tejidos. Van a estar conformados por diferentes órganos, aunque van a cumplir una función en conjunto en específico. Cada tipo de tejido tiene una distinta y no es homogénea. Entonces, es digamos como que esa diferencia, ¿vale? Un ejemplo de sistema sería nervioso porque está conformada por un mismo tipo de tejido que es el neural. Un ejemplo y el que creo que es más práctico para que lo entiendan respecto a aparatos, pues es el digestivo. ¿Por qué? Porque, pues, ok, sí tiene epitelio, tiene músculo liso, pero tiene glándulas accesorias como el hígado y no es el mismo tipo de tejido, pero al final de cuentas va a ayudar a la función en común, que pues es la digestión y la absorción de nutrientes. Va a degradar o va a agregar algunas sustancias o va a ayudar a metabolizar otras. Tenemos también lo que es la integración de tejido neuronal en lo que son las placas de Peyer y, no, perdón, las placas de Peyer son inmunes, pero sí tenemos el sistema nervioso entérico, que es, digamos, uno aparte, aunque son neuronas y toda esa situación, es un sistema aparte del nervioso central. Y pues es, digamos, como que esa la diferencia, ¿no? O sea, ambos son la conjunción de órganos para cumplir una función en específico, pero la diferencia va a basarse en que el sistema tiene tejidos y órganos del mismo tipo y el aparato van a ser colecciones de diferentes. Entonces, ¿cómo va a quedar esa organización? Pues sí, los átomos nos van a formar moléculas. Las moléculas van a formar estructuras que en este caso podrían conferir la formación de una célula. Las células van a ser, en su conjunto, van a ser la formación de tejidos. Los tejidos van a formar órganos y los órganos van a formar aparatos y sistemas. Y en conjunto estos van a formar a un organismo o un ser vivo. Ahora, ya que tenemos a un ser vivo, o en este caso el ser humano, ¿cómo lo vamos a estudiar? Pues de dos formas, ¿vale? Nos interesa saber
qué lo compone, de qué está formado y cómo funcionan. Y para eso tenemos la anatomía y la fisiología. La anatomía básicamente lo que se va a centrar es en estudiar la estructura y la organización de sus órganos, de sus aparatos, de sus sistemas. Nos va a ayudar a ver, pues, digamos, dónde están localizados, cómo funcionan en conjunto o qué relaciones tienen y cómo estos se van, pues, organizando por niveles. Vale, ya dentro de anatomía tenemos otras clasificaciones de acuerdo a lo que estamos nosotros, pues, digamos, estudiando, porque tenemos la anatomía topográfica, que básicamente es donde se encuentran los órganos, por ejemplo, a nivel torácico, mediastino, a nivel craneal, a nivel peritoneal, retroperitoneal, etcétera. Tenemos la macro, que básicamente es todo lo que podemos ver hacia simple vista. La micro, que pues son estructuras ya como tal dentro de los tejidos de los órganos, que pues vendría a comprender lo que es tanto histología como esas situaciones. Tenemos también la anatomía patológica, que pues, nos va a ayudar a ver cómo se dañan los órganos y entre más. Y respecto a la fisiología, pues básicamente lo que nos va a llevar es el estudio de las funciones y de los mecanismos de los funcionamientos de los órganos o de los sistemas. ¿Vale? Es básicamente eso. La anatomía, estructura y la fisiología, funcionamiento. Para poder nosotros hacer este estudio de estas estructuras, pues debemos de tener como que ciertos ejes y ciertos cortes que nos ayuden a identificar o visualizarlos. Los principales, porque hay un poquito o hay otros, pero vaya, casi siempre los que vamos a utilizar son el sagital, que nos va a ayudar a dividir en izquierda-derecha, el coronario o frontal, que nos va a ayudar a dividir adelante y atrás, el transverso arriba y abajo. ¿Vale? Son los principales. Son los principales cortes que vamos a estar utilizando tanto en imagen como en estudios de tejido, como para pues, hacer exploración física. Y respecto a los ejes, pues tenemos el eje coronario, que va de cefalocaudal. Tenemos el eje anteroposterior o posterior-anterior. Tenemos el eje ventral. Tenemos el eje sagital. Tenemos los ejes oblicuos. Esto va dependiendo de qué estemos nosotros analizando, porque a lo mejor sí nos interesa ver la irradiación de, no sé, de cólico biliar. Pues hay ocasiones en el que este se irradia hacia el hombro y es lo que llamamos dolor en signo o en dirección de lanza, porque básicamente es eso, la dirección que va siguiendo pues es oblicua. ¿Vale? Esto también se ve, por ejemplo, en imágenes cuando pedimos rayos X, pues lo pedimos antero-posterior, posterior-anterior, lateral, transverso, oblicuo. Digo, esto es nada más para facilitar el estudio del cuerpo. ¿Vale? Y estas son los, digamos, de las principales lecturas que vamos a estar revisando. Todo lo que yo les vaya a dar de anatomía y fisiología van a estar basados en el Goiter, en el Ross, en el Moore y en el Nether, ¿vale? Del Nether les voy a regalar unas que son flashcards y unos que son para colorear, pero los van a tener que imprimir porque pues son en digital. ¿Vale? De estas se las voy a ir subiendo igual para que repasen ahí con tiempo. Y pues básicamente sería eso. ¿Tienen dudas respecto a organización? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Algo que quieran que repasemos de aquí? ¿O que quieran que a lo mejor volvamos a revisar más a profundidad o cualquier otra situación? O sea, digo, de tejidos los vamos a ver en cada aparato y sistema, de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Por eso no en todos les di así. El único que sí no vamos a ver tanto es epitelio, por eso con ese sí me expandí un poquito.
pero lo que son tejido neuronal, muscular, cardíaco, óseo y todos los demás sí los vamos a ver. Entonces, hasta ahí no hubo dudas. No, profe. Profe, Vale. Eh, pero les quiero preguntar algo respecto a la complejidad. Obviamente aquí yo sí lo simplifiqué muchísimo porque, pues, digo, con esto básicamente nos podíamos llevar hasta una semana. Pero, o sea, por ejemplo, cuando veamos, no sé, corazón, les voy a dar lo que es potencial de acción, por eso aquí en célula no lo metí. Lo vamos a ver también en músculo, esquelético, para pues que entiendan contracción. Pero a lo que voy es, por ejemplo, con histología. No, digo, no pretendo que ustedes sean expertos o que entiendan todo esto, pero es que creo que es más fiel y creo que es más, digamos, realista que vean los tejidos como tal, aunque sean así en tinciones, a que veamos dibujitos. Entonces, no sé si tengan problema con que yo les siga poniendo cortes histológicos. No, profe. Estoy de acuerdo. está bien, maestro. ¿Vale? Y ahora, cuando veamos órganos y eso, yo planeaba, digo, no tan a profundidad, porque no, por más que yo quiera que lo entiendan bien, no me va a dar el tiempo, pero yo planeaba darles como tal, a lo mejor una embarrada muy rápida de embriología, de histología y fisiología como tal, porque en fisiología es donde nos vamos a tardar más en todos los órganos y en todos los sistemas, pero ustedes tienen un temario que cubrir, entonces no sé si quieran que nos basemos nada más en lo que les pide su temario, en sus unidades, o si quieren que les agregue eso extra. Porque, por ejemplo, de corazón les puedo de embriología poner nada más de dónde deriva y en qué semana se forma. Y ya respecto a histología, pues nos vamos a, pues como tal, a miocitos, a ver cómo son, cómo funcionan, a ver potencial de acción. Respecto al nodo sinusal, pues ver cómo se despolariza, cómo es todo el viaje a través de las de His y de las fibras para lo que es toda la contracción, pues sí, digamos, toda la descarga eléctrica, cómo es la contracción, qué iones intervienen, o vemos nada más de estructura. Y obviamente no me voy a adentrar así tan complejo, pero, o sea, es que sí me gustaría que entendieran un poquito cómo funciona. Porque obviamente cuando ya vean patología y otras cosas, si no entienden, o sea, cómo está formado y cómo funciona, pues no, creo que no va a quedar muy claro cuando vean cuando ya está dañado. Como usted guste, profe. Bueno, pues bueno, vamos a hacer la prueba, ¿vale? Y ahora, de sus trabajos y de eso que les mencionaba, digo, si se los voy a habilitar los viernes, van a tener hasta el lunes para subirlos, van a hacer cosas sencillas, ¿vale? Por ejemplo, si a lo mejor vimos, eh, no sé, presión arterial, pues a lo mejor les voy a dejar que me esquematicen, no sé, ejes o contracción de corazón o cosas así, o que a lo mejor me hagan un resumen de gasto cardíaco, situaciones así, pero o sea, son muy, muy sencillas. Por eso igual ahora lo van a trabajar individual. Y digo, este examen va a ser la última semana, pero lo que sí me interesa ahorita es ver quiénes están de la lista, porque digo, desconozco si se agregaron o están los mismos. Entonces voy a pasar lista rápido. ¿Vale? Alonso Guerrero, creo que no está. Alpizar Calderón, Sí, sí está, profe. Ahí le puso un mensaje. Le puso presente. ya, le puse su asistencia. Alpizar Calderón,
Presente. Andrés Zúñiga, Presente, profe. Ávila Muga, Presente, profe. Barraza Rodríguez, Bravo de Jesús, Presente. Sedano López, Chávez López, Presente. Francisco Manuel, Presente. Hernández Aguilera, ya sí la vi, Presente, profe. Hernández Salas, Presente. Presente, profe. Hinojosa Romero, Presente, profe. Juárez López, Lazos Aragón, Está trabajando, profe. Loya Cordero, creo que también me había avisado, Lozano Cabrera, Martínez Escobedo, Martínez Ibarra, Mejía Vázquez, Méndez Elizalde, Ella no está presente, pero sí continúa con nosotros, profe. ok, Montes Viven, Presente, profe. Es Beaven. Ortiz Espinosa, así vi a Paula, Quesada Cervantes, Reyes Jiménez, Presente. Rodríguez Hernández, Rodríguez Antiveros, Rojas Quintero, Presente, profe. Saldívar Hernández, Sánchez Colín, Presente, maestro. Sánchez Pérez, Torrijos, sí, también ya te había visto, Virueta Moreno, Saldívar Cruz, ahora, ¿hay alguien que no haya mencionado? Profe, Loya Cordero José Manuel sí está presente, pero dice que no puede abrir su micrófono para haberle dicho presente. Pero sí, o sea, Loya sí lo había visto, Ah, ok. entonces no hay nadie que no haya escuchado su nombre, bueno, sus apellidos. Creo que Martínez Escobedo, ella también estaba, pero se salió. Ok. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias. Gracias. Carolina. Bonita noche, profe.
Soy Carmen, profe. Una pregunta. ¿Desde qué día va a empezar a dejarnos la tarea para empezar a avanzar? Le digo que se las voy a subir los viernes, ¿vale? Les voy a dar indicaciones de las tareas en clase, bueno, al final de las clases, y ya se las dejo habilitado. Y van a tener, pues, viernes, sábado, domingo y lunes para entregarlo. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces, pues son libres. Gracias, profe. Y Janet, Profe, pero bueno, es que yo trabajo los fines de semana, desde el viernes hasta el lunes. mm, pues vamos viendo, ¿vale? Ok, O sea, digo, van gracias. a ser trabajos muy sencillos. O sea, casi de que en una hora la tienen. Gracias, que descanse.